propicio desde luego para dar pie a un enlace en este momento con el doctor Alejandro Macías. Ya lo presenté hace un rato, infectólogo, investigador nacional nivel 3, el más alto nivel en el reconocimiento a la calidad científica de un mexicano, en este caso Alejandro Macías. Doctor Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pepe, me da gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, doctor Macías. Mira, de entrada yo te quiero preguntar, ¿dónde están hoy, después de 3 años de arriesgar la vida y en muchos casos perder la vida, ese cuerpo de héroes de la medicina que estuvieron en el primer momento en el frente de batalla y hoy parecen estar olvidados por el sector público de la salud? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que uno de los grandes héroes de esta batalla pues son los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud han visto lo que no habían visto en muchos años. Yo tengo 30 años de clínico y nunca había visto, por ejemplo, el nivel de enfermedad, de muerte, el estrés de no encontrar a veces dónde atender a tu paciente, el ver saliendo los muertos de los hospitales. Ha sido algo muy duro. Creo que politizamos las cosas también y a veces creo que nos olvidamos del trabajador de la salud. Creo también que una de las grandes lecciones es tenemos que tener un mejor sistema de salud, tenemos que invertir más en salud, tenemos que voltear a ver a nuestros trabajadores de salud para brindarles mejores condiciones y brindarles acceso a la capacitación. ¿En dónde estamos? Pues el personal de salud está fatigado, está golpeado, pero con una enorme capacidad de resistencia, como se ha mostrado, Pepe. ¿Pudieron Alejandro Macías evitarse muertes al principio de la pandemia? O dicho de otra forma, ¿adoptó el gobierno de la República las medidas adecuadas para enfrentar la pandemia ante la sociedad o fracasó? A ver, yo creo que, mira, hay cosas que se pudieran haber hecho mejor, es lo que yo puedo decir, ¿verdad? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? Yo creo que haber financiado mejor al sector público desde un principio era fundamental y creo que faltó. Creo que politizamos, estoy hablando no nada más del gobierno, todos. Fíjate que inclusive en redes sociales caímos en cámaras de eco, donde ya nos estamos escuchando nada más con la gente que pensaba igual que nosotros. Y ya si te aventurabas a otra cámara de eco, salías golpeado de ahí. Se politizó mucho de la respuesta. Creo que también debimos haber facilitado más a los trabajadores de salud un mejor desempeño. Me refiero, un mejor acceso a que tuvieran una capacitación que se necesitaba en el momento, mejor acceso a los equipos de protección personal. Bueno, ahora podemos decir que el agua pasada no mueve molino, Pepe, pero que sí hay lecciones que tenemos que aprender. Porque, a ver, aquí pasa una cosa. Ahorita nos hicieron un muy buen resumen de lo que ha pasado, pero esta pandemia, con todo y todo, fue una pandemia chiquita, ¿eh? Una pandemia, y esta pandemia, todas las muertes fueron lamentables, pero mató a menos del 1% de la población. Perfectamente podemos tener una pandemia que mate de manera muy conservadora al 5 o 10% de la población, que sería 10 veces el tamaño de esta pandemia. Entonces, la lección es que tenemos que invertir más en salud, tenemos que tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema primario de salud, y hay cosas que aprender porque otra pandemia va a volver a haber. Pues te agradezco, Alejandro, te agradezco haber hecho esta reflexión que creo vale mucho la pena. Ojalá las autoridades sanitarias del sector público hayan aprendido la lección. ¿Tú crees que se aprendió la lección? Mira, según lo vemos ahorita todavía no. Hay que entender que hay que dar tiempo, pero algunas cosas son urgentes. Una cosa que se ha hecho bien, Pepe, es que México vuelva a producir vacunas. México fue un gran productor internacional de vacunas y luego fue más fácil comprárselas a la India, a China y volverse una comercializadora. No, ahora México tiene buenos convenios, porque la siguiente pandemia lo más probable es que sea de influenza o de coronavirus. México ya tiene capacidad de producir vacunas de influenza en grandes cantidades, con un convenio que se hizo con Sanofi Vacunas. México ya puede producir aquí la vacuna de coronavirus. Hay una muy buena planta para la producción de AstraZeneca. No tenemos por qué salir a comprarle a Cuba. Lo podemos ya hacer en México. La vacuna patria va muy bien. Yo creo que eso se ha hecho muy bien. Pero hay cosas que nos faltan todavía mucho. Necesitamos un sistema primario de atención. La gente ya se atiende en los consultorios anexos a farmacias y no tienen regulación. Ahí se ha sobremedicado y se ha descuidado la oxigenación.
Y si te vas al otro extremo, ya cuando estás muy mal, no tenemos buenas terapias intensivas, tenemos muy poquitas, no tenemos personal. Meter un paciente a un ventilador sin un personal capacitado no mejora nada, tus posibilidades de salir vivos son muy pocas. Entonces hay mucho por hacer. Y tenemos buenos candidatos para que haya una siguiente pandemia, como ahora la influenza aviar, por ejemplo. No se trata de alarmar, no, pero se decide si necesitamos mejorar, necesitamos aprender las lecciones, porque la verdad es que todavía no las aprendemos. Te agradezco mucho, doctor Alejandro Macías, como siempre, la oportunidad de escucharte. Buenas tardes, jefe, cuídense. Gracias, igualmente buenas noches, ya son las 7:14 hora del centro de México. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, investigador nacional nivel 3, excomisionado de la influenza AH1N1.